cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar el catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy lo hacemos en los puntos desde el 683 al 686, que entra ya bajo el epígrafe de Creo en el Espíritu Santo. Bien, son 4 puntos importantes y sustanciales que, después de haber hablado, ¿no?, con bastante detalle, pues, de la ascensión de Cristo a los cielos y de cómo desde allí Él vendrá en gloria a juzgar vivos y muertos, entra ya en esta parte del credo concretamente. Creo en el Espíritu Santo. Son 4 primeros puntos que de una manera genérica nos encuadran, nos ponen en contexto para entrar. Me vais a permitir que dentro de estos 4 puntos comience leyendo el 685, porque tal y como deseo, pues, o he preparado esta explicación, quizás sea más ordenado comenzar por este punto, el 685, y luego explicamos desde el 683. Dice así este punto: creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad Santa, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino en la economía divina. Bien, me parecía interesante leer primeramente este punto, porque aquí se hace una explicación de qué es lo que se trata en unas partes del catecismo y qué es lo que se ha reservado para este momento. No es la primera vez que el catecismo habla del Espíritu Santo, eso es lo que aquí quiere decir. Se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo ya antes en la teología trinitaria. Fijaros que estamos por el punto 680 y pico, y ya en el punto 232, cuando se comenzó hablando de Dios, allí ya se hizo una explicación, que ahora no toca hacer porque ya está hecha. Se hizo una explicación de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como el Padre es revelado por el Hijo, el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu Santo, la formulación del dogma trinitario, cómo se formula el dogma trinitario del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las obras divinas y las misiones trinitarias, como el Padre envía al Hijo, como entre el Padre y el Hijo pues engendran el Espíritu Santo. Todo eso está explicado ya en el catecismo. Eso está explicado porque lógicamente no se podía hablar del Padre y el Hijo sin hablar del Espíritu Santo. Y entonces, en esa primera parte del catecismo ya se habló de lo que dice este punto del catecismo, que era la teología trinitaria. Bien, ahora han reservado para este momento del catecismo lo que se llama aquí, dice, la economía divina. Dice, no se trata aquí tanto de ello, sino del Espíritu Santo en cuanto a la economía divina. Bueno, vamos a explicar qué significa esto un poco de la economía divina, porque nosotros la palabra economía nos sugiere otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que intentar, quitémonos eso de la cabeza, porque para nosotros la palabra economía significa, pues, pesetas o euros, ¿no? Y no es eso, Hay que cambiar, el concepto es un concepto teológico, hablar de la economía divina. Ya sabéis que dice que estaba un político haciendo, pues, un discurso, un mitin, y estaba todo el rato hablando de la economía. Y dice que 2 que estaban escuchando el discurso le pregunta uno a otro, oye, ¿de qué está hablando? Dice, está hablando de la econosuya, Bueno, pues, si me permitís el chiste, pues es cierto. Una cosa es la economía en el sentido político, ¿no? Bueno, pues, y monetario, y otra cosa muy distinta es la economía, la palabra economía referida a la economía de la salvación. Bueno, la economía de la salvación es otra cosa. Si alguien desea profundizar un poco más en qué significa el término de economía de la salvación, pues lo va a encontrar en el catecismo desde los puntos 258 al 260. Allí se habla un poco de lo que es la economía de la salvación. Voy a leer 2 o 3 párrafos. Toda la economía divina es obra común de las 3 personas divinas. El último fin de toda economía divina es la entrada de las criaturas en la unión perfecta de la bienaventuranza, de la bienaventurada Trinidad. Toda la economía divina
obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Bien, aquí tenéis con más detalle, pero yo me atrevo a hacer con mis propias palabras una pequeña descripción de qué es la economía divina. Vamos a ver, podríamos decir que la teología trinitaria habla de que el ser de Dios, que quién es Dios, cómo es Dios. Y la economía divina habla más bien de cómo actúa Dios, de cuál es el orden de su actuación, de cuál es la finalidad que persigue. A eso se refiere, esa distinción que hace aquí el catecismo. En esta parte, por lo tanto, no se habla tanto de la teología trinitaria, de cómo es Dios, que eso ya está hablado en el catecismo antes, sino cuál es la economía divina en el Espíritu Santo, cuál es la forma, los caminos de actuación, los caminos por los que quiere llegar a nosotros. No es lo mismo el ser que el actuar, no es lo mismo hablar de cuáles fueron los acontecimientos de la redención por los que hemos sido salvados. Acontecimientos de salvación como pudo ser pues la elección del pueblo de Israel, la promesa de un Salvador, el nacimiento de Jesucristo, su vida pública, su muerte, resurrección, ascensión a los cielos. Bien, esos son los acontecimientos de la salvación. Pero ahora, sin embargo, se habla más bien de la economía de salvación, es decir, cómo ahora ese Cristo, ese Padre que envió a su Hijo, cómo ahora lleva adelante su plan de salvación para nosotros. Eso es lo que se llama aquí la economía divina, es decir, el plan divino. Si queréis podríamos, en vez de quitar la palabra economía, que nos confunde un poco, ¿no?, y hablar de el plan divino de salvación, forma de actuación que tiene en este momento el Cristo glorioso, que está en el cielo sentado a la derecha del Padre, y cómo lleva adelante, ¿no?, ese plan de salvación. Porque, claro, podríamos decir que una cosa es la redención objetiva y otra cosa es la redención subjetiva. ¿Qué quiere decir con esto? Pues, hombre, objetivamente hablando, Cristo nos salvó, pues por su muerte y resurrección, estábamos salvados en Cristo. Pero otra cosa es ahora, subjetivamente hablando, cómo se nos aplica a cada uno de nosotros esa salvación obtenida por Cristo en su muerte y resurrección. O sea, objetivamente Él nos salvó en la cruz, sí, pero ahora, digamos, personalmente hay que aplicarnos, O sea, uno se tiene que procurar que eso que en sí era para todos, ahora lo hagas tuyo, lo recibas tú, te abras a esa salvación, se te aplique a ti, se te comunique a ti. A eso se le llama la economía divina de la salvación. Cómo se nos da, cómo se nos transmite, cómo actúa Dios. Bien, por eso podemos decir que la economía divina de la salvación está ligada pues a la gracia y a los sacramentos. Es a través de la gracia como se nos aplica, se nos comunica esa salvación que Cristo obtuvo. Por lo tanto, la economía divina de la salvación es como una especie de, dentro de la teología, ¿no?, un puente que comunica lo que es la teología de cómo es Dios a cómo se nos aplica a nosotros. A eso se llama la economía divina. Aquí ya entran, es un puente que ya, para comenzar a hablar dentro de poco de los sacramentos, de la Iglesia como misterio de salvación, etcétera. Bien, pues este misterio es hermoso para ser contemplado, es un misterio hermoso, porque de alguna manera nos da a entender que en esto de la economía de la salvación, que Pentecostés, ¿no?, pues inaugura esa economía de salvación que actúa, ¿no?, pues especialmente a través de la Iglesia. Es el Espíritu Santo, ¿no?, el que es el agente principal de esta economía divina de salvación, este plan divino en el que quiere aplicarnos a todos nosotros su gracia. El Señor quiere que no se desperdicie ni una gota de la sangre que fue derramada en el Calvario, que se nos aplique a nosotros. En algunos cuadros flamencos, ¿no?, pues se ha solido representar, pues como ya hemos hecho algún comentario en este programa, pues a esos ángeles, a esos querubines que con unos cálices recogen las gotas de sangre que caen de las llagas de Jesucristo. Bien, pues podríamos decir que la economía de salvación es esa sangre
que ha sido recogida en esos cálices que son la imagen de la Iglesia, ¿no?, de la Eucaristía, que ahora la aplica a todos nosotros. Quiere que esa sangre recibida allí ahora tenga esa aplicación. Hay un hermoso ejemplo también para que entendamos esto. Del mismo modo que Dios modeló el cuerpo del hombre del barro de la tierra y luego le insufló el espíritu, le sopló en su nariz, ¿no?, imagen del alma, y así pasó a ser un hombre viviente, pues también del mismo modo que Dios hizo eso, Cristo formó el cuerpo de su Iglesia con la elección de los apóstoles, etcétera, formó el cuerpo, pero luego le sopló el Espíritu Santo en Pentecostés y pasó a ser una Iglesia viva. Y la efusión de ese Espíritu Santo es el signo de la inauguración de la economía divina. Por eso que hizo Jesucristo, de reunir a los apóstoles e instruirles y prepararles y decirles que tenían que ir a bautizar y perdonar los pecados, todo eso que hizo fue formar el cuerpo. Pero hasta que no sopló el Espíritu, era un cuerpo muerto. Igual que Yahvé formó el cuerpo del barro, pero hasta que no sopló en la nariz era un cuerpo muerto. Pues esa es la acción del Espíritu Santo que inaugura la economía divina. Allí, por lo tanto, comenzó el misterio de la Iglesia, que no es otro misterio sino el de la aplicación, el de la adaptación a cada uno de nosotros en la economía divina, no, de todo el misterio de la salvación. Esta Iglesia, que ha nacido del designio salvador del Padre, que Cristo inició en la tierra con su predicación y que consumó con su muerte y resurrección, es constituida por el Espíritu Santo en permanente fidelidad a Cristo, a la espera de su venida gloriosa. El Espíritu, en este momento de la economía, de la economía salvífica, no nos toma en sus manos para separarnos de Cristo, todo lo contrario, para incorporarnos a Cristo. El Espíritu nos incorpora a Cristo, como vamos a ver en estos capítulos, a su palabra, a su ejemplo, a su vida. El Espíritu es la garantía de que permanecemos fundamentados siempre en la verdad de Cristo. Lo dijo Jesús, ¿no?, en aquel discurso de después de la cena. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo comunicará a todos. Ese es un texto que lo tenéis en Juan 16, versículo del 13 al 15, en el que parece pues que podríamos resumir en ese texto que hemos leído, pues cómo Jesús es plenamente consciente de que esa economía de la salvación, ese plan de Dios para transmitirnos a nosotros, no para apropiarnos a nosotros la salvación obtenida por Cristo, pues va a comenzar en Pentecostés. El Espíritu Santo nos va a asociar a Cristo, va a asociarnos a Él, nos va a insertar en Él, nos va a injertar en Él, ¿no?, de manera que nos va a hacer partícipe de todos los bienes de salvación obtenidos por Cristo. Esta es la economía divina de la salvación, y esto es lo que este punto del catecismo nos está un poco encuadrando, ¿no? Alabado sea Jesucristo.